Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. Vamos a tener una seguidilla de enseñanzas donde semana a semana vamos a aprender de diferentes personajes bíblicos. Todos se titulan ¿Te identificas con? A manera de que vamos a ver las grandes cosas que Dios hizo a través de pequeñas personas que engrandecieron y glorificaron su nombre. Muchas de estas personas no sabían el poder que Dios iba a manifestar a través de ellos. Y estas enseñanzas van enfocadas más que en todo, no de la fuerza de ellos a través del poder de Dios, sino de las debilidades de ellos como personas, que es precisamente donde nosotros tenemos que identificarnos para entender, para comprender, para confiar totalmente en nuestro Dios y saber que Él hace grandes cosas a través nuestro. Lo único que necesitamos es estar dispuesto para ellas. Miriam. En la Biblia, Miriam fue una profetisa, hermana mayor de Moisés y Aarón, que jugó un papel crucial en el éxodo de Egipto. Se le conoce por haber cuidado a Moisés cuando era bebé, guiando a las mujeres israelitas en cánticos y danzas tras el paso del Mar Rojo, y por ser una de las líderes del pueblo. Los principales problemas o conflictos que tuvo Miriam, según la Biblia, surgieron de su cuestionamiento a la autoridad y el liderazgo de su hermano Moisés, lo que resultó en un severo castigo divino. Miriam, junto con Aarón, comenzó a hablar en contra de Moisés, porque éste había tomado por esposa a una mujer cusita, etíope. Esta crítica pudo tener matices raciales o ser una excusa para un problema más profundo. Dentro de las congregaciones vivimos expuestos a que los demás nos estén examinando, máxime si uno tiene algún ministerio o aún mayor si es el pastor o la pastora. Si Moisés no escapó a la crítica de sus propios hermanos de que se le juzgara por la nacionalidad de su esposa, no seremos nosotros la excepción. El tema aquí no es lo que están haciendo los demás, sino qué es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso la palabra nos dice qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. En Gálatas 6:1 se nos indica, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O bien Mateo 18:15-17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y eso era lo que debía hacer Miriam. Pero su recriminación fue en la carne. Y no la juzguemos, porque hemos hecho nosotros lo mismo. Aprendamos de ellos y empecemos a hacer bien las cosas, porque no se nos está indicando que advirtiendo el pecado o falta de nuestros hermanos callemos. Se nos está enseñando cómo es que debemos actuar. El núcleo del conflicto fue el desafío a la exclusividad de Moisés como líder y profeta de Dios. Miriam y Aarón argumentaron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Esto reveló un problema de orgullo y celos por su posición. Esta situación espiritual es muy común en las iglesias. Vea, yo a mucha gente le he dicho cuando me dicen, vea, imponga manos, hable en lenguas, haga esto, haga aquello, que les digo yo, aún Dios no me ha dicho que yo soy o profeta o pastor o que debo imponer manos, que puedo hablar en lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto porque he visto que muchas personas en las congregaciones se adjudican dones espirituales que no les han sido conferidos por el Espíritu Santo. Y aún así, sin ninguna contemplación, hacen su teatrito. Si nuestro Señor desea en algún momento
sea solo por esa vez o de forma perpetua, congraciarse con nosotros, permitiéndonos hacer algún tipo de obra milagrosa por medio de su poderosa mano, entonces será que debemos ofrecernos como sus instrumentos, pero nunca fingir o creernos que podemos hacer esas cosas en el nombre de Dios sin su dirección. Así como Miriam y Aarón se quisieron adjudicar que podían hablar en el nombre de Dios porque Moisés lo hacía, bueno, no debemos hacerlo nosotros. Como consecuencia directa de su rebelión, la ira de Dios se encendió contra ellos. Miriam fue castigada por Dios con lepra. La razón por la que solo ella fue castigada parece ser que fue la instigadora o líder de la queja. La rebelión fue lo que ocasionó que Hasatán fuera expulsado del cielo. El mismo espíritu maligno trata de heredarnos ese mal, y esto por lo que Yahshua nos dice en su palabra en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bajo esta declaración ya tenemos nuestra lepra, la lepra espiritual, que ya nos llevará a la muerte espiritual. Huyamos de ser rebeldes y adoptemos la humildad en nuestras vidas para ser mansos y humildes, como nos enseñó Yahshua. Como parte del castigo, Miriam tuvo que ser aislada fuera del campamento de los israelitas durante 7 días, lo que detuvo la marcha de todo el pueblo hasta su regreso. Qué increíble cómo afecta nuestro pecado a todo lo que nos rodea. Las malas decisiones que tomamos no solo nos afecta a nosotros personalmente, sino afecta a todo nuestro alrededor. Pérdidas económicas, divorcios, encarcelamientos. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esta posición nuestra dentro de la congregación. Si Dios nos ha llamado para ser soporte de sus caudillos o guías, como lo fue Moisés, nosotros entonces debemos jugar nuestro papel. No creer que somos nosotros los que estamos guiando al pueblo de Dios. Somos parte de ese cuerpo espiritual de Cristo. Entonces sepamos nosotros con humildad saber cuáles son nuestras posiciones dentro de la congregación y hagámoslas de la forma correcta como nosotros somos servidores de Él. Tenemos que servirle a Dios en la forma como Él quiere que le sirvamos. No, a veces no es el protagonismo en nuestras vidas lo que va a manejarnos espiritualmente, sino ser esos siervos humildes que servimos al Señor con amor para su obra redentora. Se te ama en el amor de Cristo.